Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. En esta video clase vamos a estar aprendiendo un poco sobre el tema de las vacaciones, pero no las vacaciones como es de cursada, vacaciones de la escuela, de la universidad, ni nada por el estilo, sino más bien las vacaciones en la ley de contratos de trabajo acá en Argentina. Y es obviamente en particular aplicado hacia los empleados en relación de dependencia. ¿Sí? Bien, bueno, estos temas figuran en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que es la 20.744, en los artículos 150 a 157 de esta ley, ¿sí? De la ley de contratos de trabajo. Estaría bueno si ustedes pueden frenar en este momento del video y lo pueden leer con la intención de hacerse un poco una idea del tema, un pantallazo rápido, ¿sí? No hace falta detenerse mucho, porque todo lo que voy a explicar capaz que sea un poco más fácil de adquirir, de absorber, en la medida que ustedes ya tengan una pequeña lectura del tema. Pero bien, yo para no dar la clase solamente leyendo la ley, me hice un pequeño pizarrón, ¿sí? Donde quería ir hablando punto por punto y tal vez no en el mismo orden que la ley, ¿sí? Como para hilvanar desde otro punto de vista. Bien, en el artículo 150, que creo que a su vez es el artículo más importante de este tema, ¿sí? Comenta cuántos días de vacaciones le corresponde a un empleado o una empleada en relación de dependencia, y siempre esa cantidad de días depende de la antigüedad, ¿sí? Pero cuidado, porque no es cualquier antigüedad, es la antigüedad del empleado o la empleada, ¿sí? Ante ese empleador o empleadora, ¿sí? Digo, porque capaz que, por ejemplo, yo soy carpintero, ¿no? Y entonces trabajé 30 años hace que soy carpintero y trabajo en el rubro, ¿sí? Pero el año pasado renuncié en una empresa en la que estaba y entré en otra, ¿sí? Bueno, el inconveniente para mí es que yo, según la ley, tengo un solo año de antigüedad, ¿sí? Porque es ante ese empleador o esa empleadora, ¿sí? Así que bueno, eso es un tema a tener en cuenta, ¿sí? Es un incentivo para que la gente no esté todo el tiempo cambiando de empresa, ¿sí? Eso se llama disminuir un poco la rotación de laboral, ¿sí? Que no esté la gente entrando y saliendo mucho de las empresas, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Es un apoyo en ese sentido a la ley, digo, hacia los empleadores y empleadoras. Pero obviamente también es un apoyo hacia los empleados y empleadas, porque en la medida que tienen más antigüedad van a tener más días de vacaciones en ese año, ¿sí? Entonces ahí vamos, dice que si la antigüedad, ¿sí?, está entre medio año y 5 años, ¿sí? Hace 5 años que trabajo en tal lugar, ¿sí?, nos corresponden 14 días corridos de vacaciones, ¿sí? Si la antigüedad es entre 5 y 10 años, ¿sí?, más de 5 y menos de 10, son 21 días de vacaciones, ¿sí? Después tenemos entre 10 y 20 años de antigüedad, nos corresponden 28 días de vacaciones. Y si tenemos más de 20, ahí hay un error de tipografía, si es más de 20, perdón, lo voy a corregir. Si es más de 20 años de antigüedad, son 35 días corridos de vacaciones, ¿sí? Es más de un mes. Sin embargo, hay que tener 20 años de antigüedad, o sea, 20 años trabajando en la misma empresa, ¿sí? Ojo que en realidad todo lo que habla esta ley, ¿sí?, gran parte, siempre de alguna manera indica mínimos, ¿sí? Indica derechos mínimos que tienen los empleados y las empleadas, ¿sí? Digo, porque tranquilamente, si yo fuera el caso del carpintero que les comenté recién, ¿sí?, y cuando estoy por entrar a laburar le digo, mira, yo gustoso entro a trabajar acá si vos me reconocés la antigüedad que yo tengo en el rubro, ¿sí? Bueno, en ese caso te pueden dar más días de vacaciones. Digo, a lo que voy es que no hace falta respetarlo si es para darle más beneficios al empleado o a la empleada, ¿sí? Bien,
No es un dato menor ese, porque muchos de nosotros y muchas de nosotros queremos cambiar de vida o cambiar de puesto, cambiar de empresa o lo que sea, ¿sí? Pero si sabemos esto a la hora de ir buscar un nuevo trabajo, estamos atentos a estos datos que no son menores, ¿sí? Bien, vamos a hablar de algunas cositas a tener en cuenta, ¿sí? En esto de las vacaciones. Las vacaciones se pueden tomar entre el 1 de octubre, ¿sí? Y el 30 de abril del año siguiente. Hay algo que quiero explicar acá, ¿sí? Las vacaciones siempre corresponden a un año calendario, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos en 2020, ¿sí? En este momento. Bueno, yo me puedo tomar las vacaciones de 2020, ¿sí? Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de abril del 2021, ¿sí? Pero más allá de que yo me las pueda tomar hasta el 30 de abril del año que viene, ¿sí? Siguen correspondiendo a las vacaciones de 2020. No son las del 2021 por estar gozándolas en 2021, ¿sí? Yo las aprovecho dentro de ese rango de tiempo, pero corresponden a un periodo en particular, ¿sí? Bien, ahora, un tema que en general, ¿sí? Dentro va a ser, en general, las vacaciones arrancan un lunes, ¿sí? Siempre y cuando ese lunes sea un día hábil, no sea cosa que sea un feriado, por ejemplo, ¿sí? Entonces arrancarían el siguiente día hábil. Si el martes ya no es feriado, es un día hábil, entonces arrancarían a contar desde el martes. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sentido, por ejemplo, imagínense que yo no trabajo los sábados y domingos, no trabajo, ¿no? Y y mis vacaciones, que son días corridos, o sea, no son hábiles, son días corridos. Si yo tengo, por ejemplo, 14 días de vacaciones, ¿sí? Dentro de esos 14 días va a haber sábados y domingos, va a haber feriados o lo que sea, ¿sí? Entonces, la ley, para ayudar un poquito ahí al empleado o la empleada, dice, tiene que arrancar un lunes, así uno ya tiene sábado y domingo también, ¿sí? Bien. Luego, dice, se calculan usando la tablita anterior, la que les comenté recién, pero teniendo en cuenta la antigüedad al 31 del 12, ¿sí? Del año en cuestión. No es un dato menor, parece una pavada, pero no es un dato menor. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, no sé, en febrero, ¿sí? En febrero del 2021 cumplo 5 años, o cumplo 10 años de antigüedad, o cumplo 20 años de antigüedad, ¿sí? Lo que sea, de todo eso, no se tiene en cuenta la antigüedad que yo cumplo justo en el momento en que me tomo las vacaciones. Se tienen en cuenta, ¿sí? Se tiene en cuenta la antigüedad al final del año por el cual yo me estoy tomando las vacaciones, ¿sí? Que es distinto, ¿sí? No es lo mismo porque de repente yo pensaría que me tocan 21 días, por ejemplo, y en realidad me tocan 14, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta si son las vacaciones que corresponden al año 2015, ¿sí? La antigüedad se cuenta al 31 del 12 del 2015, ¿sí? Sin tener en cuenta que yo me las tome en abril del año siguiente o no, ¿sí? Bien, otro tema. En principio es el empleador, ¿sí? O la empleadora quien decide en qué momento nos vamos a tomar las vacaciones, ¿sí? O sea, viene y nos comunica, mira, Juancito, te tocan las vacaciones para el 1 de abril, ¿sí? ¿Cómo? ¿Pero cómo abril? Si es otoño. Sí, no importa. Te las doy para esa fecha, ¿sí? Hay un detalle que nos lo tienen que comunicar 45 días antes, ¿sí? 45 días antes. Bien, esto es lo que dice la ley. Sin embargo, es muy normal que en realidad se intenten acomodar las vacaciones para que de alguna manera estén todos contentos, ¿sí? Contentas. ¿Por qué? Y bueno, porque supuestamente las vacaciones son después de un año entero de laburo, ¿sí? Yo sé que 14, 21, 35 días parece mucho, pero hay que trabajar un año entero para después tener, por ejemplo, medio mes, ¿no? Es un trabajo grande. Entonces, los empleadores, las empleadoras, también un poco les conviene
que nosotros estemos contentos en ese sentido para descansar mejor y demás, ¿sí? En la medida que estamos más contentos, trabajaremos mejor. ¿Mm? Este, y después en el día a día, ¿sí? En la realidad, digamos, muchas veces se intenta de alguna manera primero acomodar las vacaciones de la gente que tiene más antigüedad, ¿sí? Por una cuestión tal vez de respeto o por una cuestión de tal vez de, en cierto sentido, resaltar la experiencia de esa persona, ¿sí? La antigüedad y demás. Se arreglan primero esas vacaciones, que a su vez son las más largas en general, ¿sí? Y después las vacaciones de la gente que fue entrando más tarde, ¿sí? Este, incluso tranquilamente uno se puede anticipar, ¿sí? Vas al área de administración del personal de la empresa que te está empleando y decís, mira, sabes que mi señora se toma vacaciones tal fecha, ya se las dieron, yo te puedo pedir, ¿no? Y bueno, muchas veces se tiene en cuenta. Claro, esto la verdad, para la gente que trabaja en la administración de personal, es un trabajo bastante, hay que combinar un montón de fechas, ¿sí? Porque imagínense que uno tiene, qué sé yo, 100 empleados y empleadas, hay que combinar las vacaciones de toda esa gente, ¿no? No es una tarea fácil, ¿sí? Es como un Tetris que hay que ir armando. Bien, después, aunque no trabajemos en el momento en que estamos de vacaciones, ¿sí? No vamos a trabajar, nos pagan igual, ¿sí? Nos pagan como si estuviéramos trabajando, ¿sí? Incluso, miren qué interesante, nos pagan por adelantado, ¿sí? La ley dice que se tienen que pagar las vacaciones en el momento que vos estás arrancando las vacaciones, ¿sí? Esto tiene la intención de que la persona, por ejemplo, si se va a hacer un viaje o lo que sea, o simplemente quedarse en su ciudad, pero prefiere disfrutar y demás, que tenga el dinero suficiente como para hacerlo, ¿no? Para aprovechar ese momento. Ahora, esto que en principio es un golazo, está buenísimo, ¿sí? Puede tener un doble filo, ¿sí? Puede ser una espada de doble filo en el sentido de que nos adelantan ese dinero, pero después cuando llegue el momento de cobrar, nos lo van a, de cobrar, digo, el mes siguiente, ¿sí? Nos lo van a descontar, ¿sí? Entonces, imaginemos un ejemplo, ¿sí? Que es el que yo puse acá. En principios de diciembre, ustedes saben que nosotros siempre cobramos a mes vencido, ¿sí? Nosotros trabajamos un mes entero y luego al principio del mes siguiente cobramos lo que corresponde a ese mes. Creo que lo vimos en unas clases hacia atrás, ¿sí? Hace pocas clases. Entonces, por ejemplo, a principios de enero nosotros estamos cobrando lo de diciembre, ¿sí? Trabajamos todo enero, a principios de febrero estamos cobrando lo de enero. Pero imagínense que nosotros nos vamos a tomar las vacaciones, ¿sí? La primer quincena de enero, o por ejemplo, como puse yo en el ejemplo, más o menos el 5 de enero, ¿sí? Y nos tomamos 14 días, o sea, medio mes, ¿sí? Bueno, nosotros ahí vamos a estar cobrando nuestro sueldo que nos corresponde a todo el mes de enero y medio mes, de alguna manera, ahora vamos a ver en el cálculo, ¿sí? Pero es medio mes por las vacaciones que siempre las cobramos adelantadas, o sea, cobramos un sueldo y medio, para decirlo de alguna manera. El problema, ¿cuál es? Que a principios de marzo vamos a estar cobrando lo de febrero. Yo acá no me equivoqué y no puse el mitad, ¿sí? Porque es la mitad de febrero. ¿Se entiende? Porque imagínense que tengo 14 días de vacaciones en febrero, eso ya me lo pagaron, no me lo van a pagar de nuevo. Entonces ahí es un sueldo menos la mitad que ya me pagaron, es medio sueldo, ¿sí? Y con ese medio sueldo tengo que tirar todo marzo, ¿se entiende? Hasta que después, a principios de abril, estaría cobrando el sueldo entero de marzo y entonces más o menos equilibrio la economía. Pero no es cosa menor, ¿sí? Hay que ser precavidas en este tema, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice, no puedo elegir no tomarme las vacaciones para canjearlas por dinero, ¿sí? Esto es según lo que dice la ley, ¿sí? No podemos decir, por ejemplo, no me tomo las vacaciones acá en febrero,
me resigno a tener vacaciones, ¿sí? Trabajaré 2 años seguidos, no hay problema, pero quiero cobrarlas. Bueno, la ley dice que no es posible, ¿sí? La gente tiene que descansar. Entonces dice, ¿cómo es? No las puedo canjear por el dinero. O sea, no es legal. Bien, después, o sea, sería beneficioso, supongamos, si esto se pudiera hacer, porque en febrero yo estaría cobrando un sueldo y medio, ¿sí? Pero no lo deja la ley. Después dice, si un matrimonio trabaja para el mismo empleador o empleadora, ¿sí? O sea, una pareja, ¿sí? Que trabaja para el mismo empleador o empleadora, sí o sí le tienen que dar las vacaciones simultáneamente. En realidad no es sí o sí, la ley pone ahí una salvedad y dice salvo que, léanlo tranquilos, ¿sí? Pero a grandes rasgos hay que darle las vacaciones juntas a la pareja. Bien, el dinero que cobro por cada día de vacaciones es un poquito más. Esto es una parte interesante, ¿sí? Es un poquito más de lo que cobraría si efectivamente estuviera trabajando. Eso sucede porque la ley indica que un día de vacaciones se paga como si valiera un 25avos, ¿sí? O sea, es 1 sobre 25, sería el del sueldo normal, ¿sí? Imagínense que ese mes a mí me toca cobrar 100.000 pesos, ¿sí? Es por cada día de vacaciones me van a estar pagando 100.000 dividido 25, ¿sí? Digo que es un poquito más por lo siguiente, porque en general un mes tiene 28 días si es un febrero no bisiesto, ¿sí? O si no tiene como es 29 un febrero bisiesto y después 30 o 31, ¿sí? Pero claro, en la medida que yo divido a un número, ¿sí? Por un denominador más pequeño voy a tener un cociente más grande, ¿sí? Son algunos pesos más, pero es un guiño que nos da ahí la ley a los empleados y empleadas, ¿sí? El inconveniente está que como nos pagaron adelantado, el mes siguiente nos lo descuentan. Así que yo eso ya lo avisé y nada. Bueno, vamos a ver rapidito así a grandes rasgos imagínense que ustedes quieren calcular a ver cuánto me corresponde cobrar de las vacaciones, ¿sí? Bueno, yo tomo el sueldo que me correspondería ese mes, ¿sí? El sueldo que vengo cobrando, lo divido por 25, ¿sí? Le hago una división divido 25 y lo multiplico por la cantidad de días que nos decía la tablita de acá arriba, ¿sí? Esta tablita, dependiendo de la antigüedad, ¿sí? Entonces imaginemos, vamos a hacer un cálculo rápido. Imaginemos que yo me voy a centrar más en esta parte por acá, ¿sí? Imaginemos que yo estoy cobrando 100.000 pesos, como les dije, ¿sí? Entonces la cuenta que tengo que hacer es 100.000 dividido 25. Estos 4.000 pesos, ¿sí? Que serían, es lo que a mí me corresponde cobrar por cada día de vacaciones, ¿sí? Por cada día de vacaciones. Y a eso lo tengo que multiplicar. Imagínense que yo soy un empleado seminuevo, ¿sí? Tengo 2 años de vacaciones, ¿sí? A ese valor lo voy a multiplicar por la cantidad de días de vacaciones, que en mi caso, como soy seminuevo, serían 14 días, ¿sí? 14 días corridos, ¿sí? Entonces yo estaría cobrando 56.000 pesos por esos 14 días de vacaciones. Bien, eso es por si alguien quiere calcular para estar un poco atento a ver cuánto va a poder gastar y todo eso, ¿sí? Bien, ahora la pregunta acá dice sueldo. Yo puse sueldo y lo puse así a propósito, ¿sí? Yo en ningún momento dije sueldo neto, sueldo bruto, sueldo básico, no le dije nada de eso. Bueno, eso fue a propósito, ¿sí? Porque dice, las vacaciones son remunerativas, ¿sí? Son remunerativas. La palabra remunerativa significa en este caso, ¿sí? Que como es, las vacaciones tienen aportes, ¿sí? Los aportes del trabajador o la trabajadora, y tienen contribuciones patronales,
¿sí? O sea, todo lo que vimos nosotros antes, de alguna manera para hacerles, ¿cómo es el tema fácil? Se calcula como si fuera un sueldo básico, ¿sí? Yo les dije que me van a pagar, ¿cuánto era el resultado? 56.000, ¿sí? Si yo partiera desde el básico, ¿sí? 56.000, esto por ahora ponele que no va, ¿sí? Porque yo ya el cálculo lo había hecho ahí. Bueno, estas horas extras y demás en este caso no corresponden, ¿sí? Pero fíjense que si se calcula el 11% de jubilación, se resta el 11% de jubilación, el 3% de obra social, el 3% de, ¿cómo es? Perdón, del PAMI, del INSSJP, ¿sí? El Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilaciones y Pensiones, y todo eso, ¿sí? Y al final el neto es un poquito más pequeño. Pero bueno, ¿sí? Eso es. Está bueno saber que las vacaciones suman también para la jubilación y todo eso. Bien, después, si se termina el trabajo, ¿sí? Si por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo que me echaron, ¿sí? O yo renuncié, o yo fallecí, o lo que sea, ¿sí? Después vamos a ver las causas por las cuales se puede terminar una relación laboral, ¿sí? Me tienen que pagar una indemnización. Perdón, hago un detalle. Si yo morí, ¿sí? Las personas que cobran mi indemnización serían, la ley dice, sus derechohabientes, ¿sí? Que vendría a ser a grandes rasgos los herederos, ¿sí? ¿Cómo es? Si se termina el trabajo, me tienen que pagar una indemnización por un proporcional de las vacaciones no gozadas, ¿sí? Sí, imagínense que a mí me echan en julio, ¿sí? Y yo ya gocé las vacaciones del año anterior, ¿sí? No importa cuándo, pero imagínense que ya las gocé, ¿sí? Y a mí me echan en julio, o sea, ponele que yo ya trabajé al menos 6 o 7 meses, ¿sí? Los 7 meses desde enero al fin de julio, imagínense, ¿sí? 7 meses. Bueno, esos 7 meses yo no tuve vacaciones, no tuve las vacaciones correspondientes a ese año, ¿sí? Y tampoco queda bien decir, mirá, te estoy echando, pero primero tomate las vacaciones que te quedan. No, no. Entonces, cuando una persona se va de un trabajo por cualquier causa que sea, ¿sí? Se le tienen que pagar las vacaciones, ¿sí? Cuando se está yendo. Se paga un proporcional, ¿sí? Ahora, eso después, el tema de indemnizaciones yo no lo voy a dar muy profundo hoy, porque vamos a ver todas las indemnizaciones más adelante, ¿sí? Y son suculentas en general, ¿sí? No es un tema menor, ¿sí? Suculenta en el sentido de mucha plata, ¿sí? No quiero decir que sean difíciles, que sea otro tema. Bien, último tema de esto, ¿sí? Y terminamos por ahora el video, luego seguimos con otro tema. Si el trabajador o la trabajadora no llegó a cumplir medio año de antigüedad al 31 de diciembre, o sea, imagínense, perdón, yo tal vez no lo expliqué bien, ¿no? Pero es un empleado, una empleada nueva, ¿sí? Nuevito, que no llegó a cumplir medio año. ¿Mm? Por eso yo, fíjense en esta tabla de acá, arranca entre medio año y de medio año a 5 años, ¿sí? Falta el primer medio año, ¿sí? Bueno, si un trabajador o una trabajadora, ¿sí? No alcanzó a cumplir ese medio año, ¿sí? No le van a dar los 14 días de vacaciones, ¿sí? Sino que ahí lo que se hace es calcular un proporcional, ¿sí? Y ese proporcional es de la siguiente manera, ¿sí? La ley dice que, ¿cómo es? Se hace un cálculo de los días de antigüedad que tiene, ¿sí? Los días de antigüedad que tiene, y por cada 20 de esos días le van a dar un día de vacaciones, ¿sí? Por cada 20 días corridos. La ley ahí no dice corridos, pero son corridos al final. Es medio raro eso. ¿Cómo es? Por cada 20 días corridos de trabajo le van a dar un día de vacaciones, ¿sí? Pero eso es solo para el momento cuando uno entra, justo hay que calcular las vacaciones. Y bueno, mira, no alcanzaste a la antigüedad de medio año, te lo vamos a dar así, ¿sí? Pero es una sola vez. De todos modos, me imagino que alguno de ustedes va a querer saberlo, a ver si está bien, y entonces está bueno, porque
muchos de ustedes pronto van a tener las primeras experiencias laborales y es posible que pase esto, ¿sí? Recuerdan, yo les había dicho que las vacaciones siempre se calculan, ¿sí?, tomando como referencia la fecha del 31 de diciembre. Entonces, si el límite es el 31 de diciembre, ¿sí?, ¿qué pasa con alguien que entró el 1 de diciembre, por ejemplo? Y bueno, aunque parezca mentira, por esos 30 días que tuvo, va a tener 1 o 2 días de vacaciones, ¿sí? Porque por cada 20 días trabajados tiene un día de vacaciones, ¿se entiende? Sería, fíjense, para hacer el cálculo, imaginen, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Acá voy a poner fecha de ingreso a la empresa, ¿sí? Acá le voy a poner fecha, en realidad le tengo que poner 31 del 12, ¿sí? Fin del año, porque sí o sí se calculan al 31 del 12, ¿sí? Y vamos a calcular días de trabajo, ¿sí? Días de antigüedad, bueno, si quieren le ponemos. Hasta el final del año. Ah, no quiero hacer macanas del otro lado, así que vamos a hacer así. Entonces serían, imaginemos el caso que yo les dije de que yo entré el 1 del 12 del 2019. Estamos calculando las vacaciones de 2020, ¿sí? De 2019, perdón. De 2019, ¿sí? Y el último día del año sí o sí es el 31 del 12 del 2019. Bueno, calculo la antigüedad con esta formulita que yo ya les dije, ¿sí? Como era, que es el final menos el día de inicio, ¿sí? Hay un detalle, son 31 días, ¿sí? Diciembre tiene 31 días, ¿sí? Entonces, en realidad, yo tengo que poner el día anterior, ¿sí? Porque si no me resta un día que sí trabajé. Entonces, en realidad, para ser lo más fiel posible, le voy a poner 30 del 11, que es el día anterior a... Y ahí me da 31, ¿sí? Pero es un detalle nada más. Entonces son 31 días que yo trabajé, ¿sí? Y a ese cálculo, siguiendo la formulita que vimos acá, ¿sí?, lo vamos a dividir por 20. Hacemos días de vacaciones y es un proporcional. Serían la antigüedad, ¿sí?, dividido 20. Entonces fíjense que me da 1,55. Si lo redondeamos, en este caso sería redondear para arriba, ¿sí? Siempre redondeamos para arriba, no. Me da 2, ¿sí? Me da 2 días. Entonces voy a tener 2 días de vacaciones, ¿sí? Y si yo entré el 27 de diciembre, ¿sí?, voy a poner 26 acá, del 2020, del 2019, tuve 5 días de trabajo y me corresponde un día de vacaciones, ¿sí? Bien, bueno, eso era un poco lo que les quería comentar. Incluso, bueno, no es menor, pero esta fórmula obviamente la podemos combinar con esta de acá arriba, ¿sí?, para saber cuánto voy a cobrar. Entonces ahí sería, vamos con el primero, ¿sí?, el 30 del 11 del 19, ¿sí? El primer ejemplo que les di, me corresponden 2 días de vacaciones, entonces yo agarro y, por ejemplo, al sueldo mío, imagínense que estoy cobrando 60.000 pesos por mes, lo divido por 25 para saber cuánto vale cada día de vacaciones y luego lo multiplico por la cantidad de días de vacaciones, ¿sí? Entonces voy a cobrar eso, por adelantado. Y después me lo van a restar. Bueno, eso fue un poquito todo. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, cualquier duda, me escriben, ¿sí? Y vamos viendo. La semana que viene se vienen ejercicios de todo esto. Bueno, les dejo un saludo.
Nos estamos viendo. Chau, chau.